Bueno, buenos días. A nuestro grupo nos correspondió la exposición de radioactividad y energía nuclear. Bueno, en esta exposición se van a tratar temas como qué es la radioactividad, cómo se manejan los residuos radioactivos, todo acerca sobre el uso de la energía nuclear, qué es la energía nuclear, el impacto ambiental y salubre que tiene la exposición a la radioactividad. Entonces, como primera parte, se pueden evidenciar los accidentes nucleares y la peligrosidad que tienen estos. Y pues aquí están los links en los cuales se remontan. El primero es como el PDF o la explicación donde está toda la exposición, en la que se basa toda la exposición. El segundo son los accidentes más importantes o más relevantes que han ocurrido en el pasar de la historia. Y por último está un video interactivo con la explicación acerca de estos. Bueno, la primera parte como tal es sobre el tema de la radiación. Bueno, la radiación básicamente es la emisión, propagación o transferencia de energía en cualquier medio en forma de ondas electromagnéticas o de partículas. Un ejemplo muy claro que vemos todos los días es el Sol. Bueno, la radiación se puede clasificar de dos tipos, ionizante y no ionizante, y pues sus orígenes pueden ser naturales o artificiales. Bueno, en los orígenes. Básicamente, eh, el origen natural se puede basar en tres tipos de orígenes que conocemos hasta ahora. Básicamente está en el espacio exterior la radiación cósmica, que es la más externa. Bueno, esta llega a la Tierra cada segundo, ya sean por protones o partículas alfa. Además, pues nosotros no sentimos esta radiación porque la atmósfera generalmente nos protege sobre esta radiación, ¿no? También hay radiación según la altitud en la que estamos, ya que pues a medida que avanza la altitud, nuestros cuerpos se ven más afectados a la radiación. La corteza terrestre. Siempre la radiación afecta a la corteza terrestre y esta siempre queda impregnada. Básicamente pues hay un 14% de dosis en promedio mundial según el Consejo de Seguridad Nuclear de España, y pues ya a nivel interno pues está en el organismo humano, que principalmente pues estos son los isótopos de carbono y potasio que pues contribuyen a la dosis del promedio mundial que queda impregnada en la corteza terrestre, ya que debido a los componentes y las propiedades de estos elementos pues estos producen radiación ionizante. Bueno, los tipos de radiación. Básicamente está la ionizante y la no ionizante. Estas dos son muy importantes, sin embargo, la más peligrosa es la ionizante. Entonces, básicamente la no ionizante, como lo dice la palabra, estas no tienen la energía suficiente para causar el rompimiento de los enlaces que afecta al átomo, o en nuestro caso que afecta al ADN. En cambio, la ionizante sí produce la suficiente energía para romper los enlaces y generar ionizaciones. Por ejemplo, están los rayos X que se utilizan en la medicina, pero para que no se sufra ningún daño, se pone una placa por la cual pues minimiza los daños. Bueno, los tipos de radiación ionizante varían según la interacción con la materia. Estos están clasificados en tres, del menos peligroso al más peligroso. Entonces, el alfa tiene la capacidad limitada de penetración en la materia, pero tiene mucha intensidad energética. El beta es más penetrante, pero menos intenso. Y el gamma es la radiación más penetrante de todas y por ende la más peligrosa de todas. Aquí está en una imagen, se puede ver el factor penetrante. Bueno, ahí los rayos alfa o la radiación alfa se ve que simplemente atraviesa al papel
La radiación beta alcanza a llegar al cuerpo humano si se sobrepone una placa de papel, y la gamma alcanza a sobrepasar hasta el plomo. Por eso casi siempre se utilizan el plomo y el hormigón como placas para defenderse de esta radiación. Eso se utilizan más que todo en los búnkeres en casos de emergencias. Bueno, los efectos y las fuentes. Estas dos tablas se tomaron en base al Consejo de Seguridad Nuclear de España. Estas dos tablas nos relatan sobre las fuentes y los efectos de la radiación medidos en milisieverts. Bueno, en esta tabla, en la primera tabla, que es la tabla izquierda, las fuentes y los efectos de la dosis de la radiación nos muestra prácticamente lo que les estaba hablando acerca de los orígenes de la radiación naturales, que está en la corteza terrestre, en el agua, en la televisión. Bueno, la televisión ya es más artificial, en las radiografías también, y en las exposiciones que nosotros sufrimos prácticamente al año. Estas radiaciones son muy mínimas, por lo tanto no se sufre una dosis letal. En la parte derecha están las dosis letales y el límite de dosis que tenemos que tener cuidado sobre este tipo de radiaciones ionizantes. El límite de dosis es de 20 milisieverts. El riesgo de tener cáncer es de 250 milisieverts. Ya lo que es una enfermedad grave y la muerte está entre 1000 y 5500 milisieverts, en lo cual más adelante se va a hablar sobre los efectos que causa esta exposición. La siguiente parte es sobre la energía nuclear. Bueno, en primera parte, ¿qué es la energía nuclear? La energía nuclear básicamente es la energía que tienen los átomos, los enlaces de los átomos, ¿sí? En el núcleo básicamente están las partes subatómicas, que son los neutrones y los protones. Los electrones no los voy a tocar. Estas partes se mantienen unidas. La energía nuclear es la energía que mantiene unidos los neutrones y los protones. Esta energía puede producir electricidad en general, pero además de la electricidad se puede utilizar en diferentes campos, como uno de los más importantes, que es la medicina, por ejemplo los rayos X. Bueno, para producir este tipo de energía hay dos tipos de producción: el general o el que siempre utilizan las plantas, que es el de fisión, y está el del acelerador de hadrones, que es el de fusión. Bueno, el de fisión básicamente es una reacción en la cual un núcleo pesado, al ser bombardeado por electrones, se convierte en un núcleo inestable, y este se descompone en dos subnúcleos. Estas masas son de la misma magnitud, pero la suma de estas masas varía mínimamente en la masa original, lo que origina básicamente un desprendimiento de energía y la emisión de más o menos 2 a 3 neutrones. Además, estos pueden ocasionar más fisiones al interaccionar, estos neutrones que se desprenden con otros núcleos fisionables, y lo que causa una reacción en cadena generando una energía millones de veces mayor a la que se obtiene, por ejemplo, en la reacción de un combustible fósil. Después está lo que es la más compleja, que es la de fusión. La fusión nuclear básicamente es una reacción de dos núcleos muy ligeros. Estos dos núcleos se unen para formar un núcleo más estable y más pesado, con una masa ligeramente inferior a la suma de estas dos masas iniciales. Es decir, que hay un desprendimiento. Un dato curioso es que la energía nuclear por fusión la utiliza el Sol. Entonces, para poder lograr la fusión, básicamente lo que hace es que los núcleos se cargan positivamente, venciendo la fuerza electrostática de repulsión. En la Tierra es un poco más complejo, ya que pues para lograr esto se necesita un acelerador de partículas. Una reacción típica de la fusión nuclear consiste en la combinación de dos isótopos de hidrógeno, deuterio y tritio, para formar así un átomo de helio más un neutrón, originando así la reacción en cadena.
Siguiente, ¿cómo se utiliza la energía nuclear o para qué carajo se utiliza? Bueno, generalmente, como había dicho, el objetivo de esto es básicamente producir energía eléctrica. Las plantas nucleares la utilizan mayormente para, la utilizan mayormente para producir energía eléctrica a un paso mucho más fácil y mucho más barato. Sin embargo, esto tiene muchos dilemas, ya que esto conlleva una gran responsabilidad. Eh, bueno, de dicho modo, pues, además de la energía eléctrica, como había dicho antes, pues se puede utilizar energía mecánica en la medicina, en el campo de la salud. Y a continuación se va a explicar lo que es el proceso de cómo se convierte esa energía nuclear a esa energía eléctrica. Bueno, el primer paso básicamente en las plantas nucleares es definir el método. El método más sencillo es el método de fisión nuclear, ya antes explicado. Básicamente lo que hace es producir un vapor a alta presión, es decir, energía calórica o térmica, y ese vapor de alta presión lo que hace es mover las turbinas. Y al mover las turbinas se genera energía mecánica, y además de tener energía mecánica, lo que hace es que esa energía mecánica se convierte en cinética, lo que produce una energía eléctrica. Bueno, ahora viene la parte más importante que, como les había dicho antes, esto conlleva una gran responsabilidad, ya que esto necesita una responsabilidad ambiental en cuestión al manejo de los residuos, ya que básicamente la fisión se produce con uranio. El uranio es un material altamente radiactivo. Bueno, según el Consejo Nacional de Seguridad Nuclear de España, hay tres modos principales que son los que más se utilizan en España. Está la piscina, los almacenes temporales individualizados o el ATI y el almacenamiento geológico profundo AGP. Básicamente las piscinas, ¿en qué consisten? Las piscinas son con agua debido a sus buenas propiedades y a su alto coeficiente de transmisión del calor, lo que permite el enfriamiento. Se ponen los materiales radiactivos almacenados en una piscina con agua y se dejan ahí durante más o menos 5 o 10 años, según, según el tiempo que se necesita almacenar. Después está el almacenamiento temporal individual, lo cual pues el combustible, que generalmente es el uranio, se almacena en un ambiente seco y aislado, ya que pues la radiación que se produce es demasiado alta. Y por último está el almacenamiento geológico profundo, que lo utiliza más que todo Estados Unidos, que lo que hacen es que con ayuda de la geología cavan túneles bajo tierra muy profundos, con lo cuales almacenan en búnkeres el combustible irradiado en un almacén. Aquí está un ejemplo: la parte izquierda está la piscina y en la parte derecha están los búnkeres aislados, que están a más o menos una profundidad de entre 1 a 2 kilómetros. Ahora vamos a hablar de las ventajas y las desventajas que tiene el uso de la energía nuclear. Básicamente las ventajas, ¿cuáles son? Genera una gran cantidad de electricidad, como había dicho antes, y a menor costo, y mucho más efectiva que una planta hidroeléctrica, por ejemplo. Además, pues genera la electricidad del año en España, la genera prácticamente un 90% la energía nuclear. Segundo, no se producen gases de efecto invernadero, ya que simplemente lo único que hace es producir vapor y materiales radioactivos. Se reduce la dependencia del petróleo, el hecho de producir pues más cantidad de electricidad y otras energías como la térmica, eh, hace que pues básicamente se reduzca el uso de estos combustibles fósiles para obtener electricidad. Básicamente el carbón. También daña menos el medio ambiente, sí lo daña, pero lo daña a menor cantidad que lo que hace el petróleo, ya que pues lo único que hace es producir
materiales radioactivos los cuales se pueden almacenar. Sin embargo, esto contribuye a una gran responsabilidad, ya que en caso de un accidente el daño que se quiere evitar va a ser mucho más grande que el daño del petróleo. Bueno, ahora las desventajas como tal. Los residuos son muy peligrosos, ya que al producir el material radioactivo, ese material radioactivo es un material ionizante y es muy contaminante y es mortal para el medio ambiente, ya que tarda miles de millones de años en degradarse y en caso de que la zona esté contaminada, tarda más de miles de millones de años en descontaminarse. Por ejemplo, la madre de la radioactividad, Marie Curie, su material de estudio hoy en día aún sigue contaminado de radiación. Los accidentes, como decía, pueden ser muy graves. Las centrales nucleares pues están dotadas de grandes medidas de seguridad, pero pueden haber accidentes. Por ejemplo, en la isla en Estados Unidos, las 3 millas, en Fukushima, en Japón, o en Chernobyl, que es en la antigua Unión Soviética. Esos son los 3 accidentes más principales que podemos ver, las fallas de seguridad que pueden haber en estas centrales nucleares. Además, son objetivos vulnerables, tanto como para catástrofes naturales como para actos terroristas, ya que un acto terrorista puede causar un daño muy grande en una central nuclear, originando así una catástrofe nuclear. Un ejemplo de ello pues, es la central de Chernobyl, una foto real de cómo quedó pues, Chernobyl. Un dato curioso de Chernobyl, la foto que estamos viendo ahorita, es la famosa pata de elefante. La pata de elefante, ¿qué es básicamente? En el momento de la catástrofe se originó un material altamente radioactivo. El investigador que vemos en ese momento murió a los 2 días y todo el equipo que estaba investigando esa pata de elefante murió en menos de una semana debido a la alta dosis de radiación emitida. Además, los robots que intentaban analizar la muestra se fundían debido a la alta radiación. Es decir, eso es un ejemplo de la catástrofe que puede originar los residuos radiactivos. Los efectos en la salubridad. Básicamente se dividen según el tipo de radioactividad que genera. El que podemos ver comúnmente es la radiación ultravioleta, es decir, el sol. Puede producir daños en la piel como quemaduras, erupciones e incluso provocar cáncer de piel si no nos cuidamos por la radioactividad del sol. Además, como la atmósfera de la capa de ozono se está debilitando poco a poco, esa radioactividad va a incrementar. La radiofrecuencia y microondas. Pues en el ámbito médico simplemente se utilizan las radiaciones no ionizantes, por ejemplo lo que son algunos métodos para producir análisis de muestras, e incluso pues en el ámbito ordinario serían los microondas, los hornos, los celulares y los computadores, que estas ondas electromagnéticas aumentan la temperatura de la piel y también hay estudios que muestran que pueden afectar incluso la capacidad motriz de nuestro cuerpo. Pero estos estudios no tienen mucha prevalencia porque hacen falta conclusiones concretas. La radiación ionizante produce como principal daño 3 cosas: el cáncer variado, es decir, cualquier tipo de cáncer, el síndrome de radiación aguda y mutaciones en el ADN. El síndrome de radiación aguda, perdón, ¿qué significa? Ese síndrome significa que según la exposición que tiene el ser humano y el tiempo en el que estuvo expuesto, ya que a medida que el ser humano está en el ambiente contaminado, la exposición va a ser aún mayor. Entonces, variando los milisieverts a los que estuvo expuesto el ser humano, el síndrome de radiación aguda puede estar entre vómitos, diarrea, diarrea crónica, desmayos, convulsiones y por último, la muerte. La mutación en el ADN.
La mutación en el ADN, esto es básicamente para la población vulnerable y también para el humano en general. Afecta más a la población vulnerable, ya que básicamente la población vulnerable son niños, animales y gente joven, ya que es mucho más fácil penetrar en el ADN a los niños, causando mutaciones incluso desde el parto. Eh, a los animales ya varía. Hay estudios que muestran que las plantas en Chernobyl se adaptaron a esta radioactividad, es decir, que hubo una mutación en su ADN. Bueno, la bibliografía, básicamente esos son los datos de las imágenes y donde tomamos las medidas para informarnos. Muchísimas gracias y cualquier pregunta con la profe.